por la ingestión de carne, productos cárnicos crudos o poco cocinados que contengan quistes o taquizoitos. La segunda fuente de infección también va a ser el agua, la tierra o vegetales que estén contaminados. Vamos a ver que también va a existir un factor de riesgo que va a ser bajo, que va a ser con el contacto con gatos domésticos. Y bueno, el periodo de incubación de este va a ser variable, ya que puede ser de entre 5 hasta 23 días. Puede llegar a ser asintomática en adultos inmunocompetentes. Eso quiere decir que tengan una inmunidad adecuada. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que va a ser la zoonosis más frecuente del mundo, alcanzando una prevalencia de hasta un 90% en algunos países. Van a existir dos tipos de genotipos: el genotipo 2, que se encuentra en Europa, y el genotipo tipo 1 y atípicos, que van a estar en América del Sur, los cuales van a causar las formas más severas, pudiendo llegar a causar ceguera bilateral y secuelas neurológicas en hasta un 4% de la población. Bueno, sin embargo, va a estar muy diseminado. Por ejemplo, en Chile la infección adquirida comienza al año o año y medio de vida y va aumentando con la edad, de modo tal que el 40% de la población mayor de 21 años va a presentar la parasitosis. Y en cuanto a la toxoplasmosis congénita, de acuerdo a la experiencia mundial, se produce un caso congénito cada 1000 partos. Siguiente, por favor. En cuanto a la infección congénita por toxoplasmosis, vamos a ver que no hay riesgo de infección cuando la infección se produce en el periodo preconcepcional. La transmisión va a ser vertical en el 40%. Esto durante una infección aguda. Esto quiere decir que se adquiera por primera vez cuando la paciente esté embarazada. Bueno, la infección materna va a ser subclínica y el diagnóstico se va a dar con pruebas serológicas. Las gestantes deben de conocer su estado inmunológico y tomar precauciones si son susceptibles. Bueno, existen riesgos de transmisión. Como vamos a ver en el cuadro y como se menciona allí, existe un riesgo de transmisión y afectación fetal de la toxoplasmosis congénita, esto según el momento del embarazo, ya que como vemos esto va a depender de la edad gestacional. En menores a 14 semanas la transmisión vertical va a ser menor del 10% y la afectación fetal va a ser del 60%. En una edad gestacional de 14 a 28 semanas, la transmisión vertical va a ser del 15 a 55% y la afectación fetal va a ser del 25%. Y en una gestante de más de 28 semanas, la transmisión vertical va a ser mayor al 55 a 80% y la afectación fetal va a ser del 15%. Vamos a ver que, como vemos, la transmisión placentaria, o sea, esta vertical, es de baja frecuencia en el primer trimestre y aumenta hacia el final del embarazo, a lo contrario que pasa con la afectación fetal. Por ende, el riesgo de generar lesiones es mayor en las primeras semanas y poco frecuente después de la semana 26. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que el 15% de todos los casos van a ser sintomáticos al nacimiento. 85% de los neonatos con infección congénita van a ser asintomáticos al nacer y entre el 20 al 30% pueden presentar afectación ocular a largo plazo, como la quirorretinitis. Bueno, vamos a ver que va a existir la enfermedad neonatal, la enfermedad que se manifiesta en los primeros meses, la enfermedad que se manifiesta tarde en la vida y una infección asintomática. La enfermedad neonatal, bueno, en este vamos a ver que el recién nacido va a estar gravemente afectado con expresión clínica de una enfermedad generalizada. Aquí vamos a ver que el recién nacido va a tener un compromiso del sistema nervioso central y con secuelas que no siempre van a poder ser modificables con el tratamiento. En cuanto a la enfermedad que se manifiesta en los primeros meses, vamos a ver que esos van a ser niños nacidos con la enfermedad, con un reconocimiento ya tardío de la enfermedad, esto independientemente de la gravedad de los síntomas. Y los niños que nacieron asintomáticos y sus síntomas se manifestaron ya tardíamente. El diagnóstico del niño se va a efectuar ya meses después del nacimiento. Y bueno, vamos a ver que los signos y síntomas en estos niños sí pueden llegar a desaparecer con el tratamiento. La enfermedad que se manifiesta tarde en la vida, se va a diagnosticar por la presencia de una secuela o una reactivación de una infección no diagnosticada, esto durante la infancia. Y se va a presentar con frecuencia como una coriorretinitis o menos frecuentes con síntomas neurológicos, como podemos ver que podría haber una convulsión o hidrocefalia por estenosis en el acueducto. Y una infección asintomática, esta va a ser el mayor porcentaje y es que se va a presentar en un 90% de los niños infectados, que van a ser clínicamente sanos y bueno, en la muestra del IgG va a ser persistente y creciente como única expresión de su infección. Ellos pueden padecer secuelas o desarrollar coriorretinitis, sordera, hidrocefalia, retraso mental,
o retraso del desarrollo psicomotriz. Esto ya, pero muchos años más tarde, por lo que van a requerir tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, en la fase de secuelas vamos a ver que va a existir la tetrada de Sabin, como vamos a ver en la imagen, donde vamos a ver las 4 Cs. Acá vamos a ver la convulsión, la calcificación, la coloretinitis y cabezón por la hidrocefalia. Bueno, esta tetrada va a ser poco común. Los signos y síntomas van a ser muy variados, pero no son específicos, como podemos ver en el cuadro. Por ejemplo, por su frecuencia y sus características clínicas, las lesiones coloretinianas y las encefálicas son las más típicas, y también estas van a llegar a ser las más graves, y deben buscarse esto de forma dirigida. Y bueno, como vemos, también se puede presentar en estos pacientes anemia, hidrocefalia, ictericia, esplenomegalia, linfadenopatías, microcefalias, cataratas, esto ya no en una menor proporción. Y esto en caso de una enfermedad neurológica, y en el caso de que sea una enfermedad generalizada, vamos a ver que podría presentar síntomas como fiebre, hepatomegalia, también la coloretinitis, neumonitis, exantema, hidrocefalia. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico etiológico de la infección materna, esto se va a realizar mediante la serología. Vamos a ver que la respuesta inmune va a mostrar que el IgM va a aparecer después de la primera semana de la infección. Esto 1 a 3 meses después. Y a partir de la octava a novena semana va a descender hasta desaparecer. Esto también puede durar meses o incluso años. En cuanto al IgG, vamos a ver que este va a aparecer la segunda semana y va a tener un pico al tercer mes. Este también va a ascender durante 6 a 8 semanas, después desciende y bueno, va a persistir, que va a ser la inmunidad duradera. Y la avidez va a aumentar 4 meses post-infección. Y el IgA va a ser bastante similar al IgM y va a tener una persistencia del anticuerpo de entre 3 a 4 meses, esto ya post-infección. También es necesario que cuando los resultados serológicos en la mujer embarazada nos indican la infección durante la gestación o poco antes de esta, o cuando existen evidencias ecográficas del daño fetal. Y bueno, las interpretaciones serían en caso de que el IgG sea positivo con IgM negativo. El IgG positivo nos va a indicar que la paciente inmune, nos va a indicar paciente inmune e infección pregestacional. Y el IgM negativo nos va a indicar infección pregestacional sin riesgo para el feto. Si la causa de la serología es el hallazgo de las anomalías ecográficas, la ausencia del IgM no nos va a descartar una infección al inicio de la gestación. Eh, Si la interpretación sería un IgG positivo con IgM positivo, esto nos va a indicar que existe una infección reciente, eso por un IgM positivo que no va a permitir procesar el momento de la infección, ya que puede persistir durante incluso más de un año. Y bueno, también puede ser un falso positivo y se debe de confirmar esto con una segunda muestra, añadiéndole a esta también una prueba de IgG y detección de IgM. Esto una vez transcurridas ya las 3 semanas. Otra interpretación también sería la avidez de la IgG, que bueno, esta va a tardar en aparecer hasta 16 semanas. El parámetro que mejor se va a relacionar con el inicio de la infección materna va a ser si la baja avidez del IgG no nos va a excluir una infección materna reciente, ya que puede persistir durante meses o años. Una avidez intermedia nos indica una probable infección, pero está mayor a 12 semanas. Una avidez elevada nos va a confirmar una infección mayor a 20 semanas y una avidez ya muy elevada nos va a indicar una probable infección mayor a 40 semanas. La determinación del IgA, este va a aparecer poco después del IgM y este puede llegar a persistir durante hasta 7 meses y debe identificarse con resultados de avidez. Pero bueno, esta ya se encuentra en desuso. Y la última, que sería la seroconversión durante la gestación, que la demostración de seroconversión entre dos muestras separadas por 2 hasta 4 semanas y obtenidas durante el embarazo van a confirmar la infección aguda durante la gestación. Y bueno, en ese momento se debe indicar el inicio de tratamiento ya inmediato. Siguiente, por favor. Bueno, en este algoritmo vamos a tener un resumen de todo lo que se explicó. Como vimos, el diagnóstico serológico, el diagnóstico de la tuberculosis se da por la serología. Este va a ser un diagnóstico de infección aguda, ya que se tiene que dar en la gestante, estando embarazada. Y bueno, se deben de realizar, ¿no?, la toma del IgG e IgM. Como se mencionó, el IgG negativo y el IgM positivo nos da una sospecha alta de una infección aguda, pero esta se debe de repetir a los 15 días.
una IgG positiva con IgM positiva no nos va a confirmar la infección, por lo cual se debe de realizar una avidez de IgG. Esto ya vimos que con una avidez alta nos descarta la infección reciente y con una avidez baja es una sospecha de una infección reciente. En cuanto a la IgG y la IgM sean negativas, no se evidencia infección, y si la IgG es positiva y la IgM es negativa, la infección nos indica que es de hace más de un año. Siguiente, por favor. El diagnóstico de la infección fetal. Bueno, en el diagnóstico de la infección fetal se va a basar básicamente en la detección del parásito o la respuesta inmune específica en el feto. Vamos a ver que el PCR en muestras de líquido amniótico por amniocentesis va a ser la más rápida, la más sensible y la más segura de todos los métodos tradicionales que encontremos, como puede ser la serología, el cultivo e inoculación del ratón. Vamos a ver que este va a ser el método de elección, el PCR, ya que vamos a ver que este tiene una buena sensibilidad y una especificidad del 100%, con un valor predictivo positivo también de un 100%, pero sin embargo el resultado negativo de este no nos descarta totalmente la infección. Esta va a tener una máxima sensibilidad si se realizan dos condiciones. Primero, realizar la amniocentesis al menos 4 semanas después del inicio de la infección aguda materna y no realizar la amniocentesis antes de las 18 semanas de gestación. Entonces, para tener una mayor sensibilidad debemos de cumplir estas dos condiciones. Siguiente, por favor. Ya, en este cuadro vamos a ver el diagnóstico directo de la toxoplasmosis congénita. Vamos a ver que, como se mencionó, podemos usar la técnica del PCR, que va a ser la de elección. En esta, la muestra que podemos tomar es de líquido amniótico, de líquido cefalorraquídeo, sangre, orina, placenta, tejidos y muestras oculares. En este lo que buscamos es la detección del ADN del Toxoplasma gondii. Y en el diagnóstico, bueno, para el diagnóstico en el embarazo vamos a ver que el líquido amniótico, esto en mayor a 18 semanas, vamos a ver que va a tener una especificidad de hasta el 100% y una sensibilidad del 60-80%. Y en el diagnóstico en el recién nacido también se va a utilizar la sangre, líquido cefalorraquídeo y orina. Y este va a ser útil, pero su sensibilidad va a ser bastante variable. En cuanto usamos un diagnóstico de aislamiento, vamos a ver que en esta la técnica sería los cultivos celulares o inoculación a ratón. Va a ser bastante similar al PCR, pero en esta lo que vamos a detectar son trofosoditos intra y extracelulares. Es poco utilizada al día de hoy. Y en caso de queremos un diagnóstico histológico, utilizaríamos técnicas como tinción, inmunohistoquímica, microscopía electrónica, eso tomando muestras de placenta y tejidos fetales, y en esta lo que quisiéramos encontrar son trofosoditos y quistes. Siguiente, por favor. En cuanto a los marcadores ecográficos de afectación fetal, vamos a ver que las imágenes ecográficas más características que podemos encontrar van a ser la ventriculomegalia y los focos o nódulos hiperrefringentes intraparenquimatosos, que estas van a llegar a ser las calcificaciones cerebrales. Vamos a ver que la ventriculomegalia va a ser de muy mal pronóstico y va a ser severa si esta va a ser mayor a 15 milímetros. Y bueno, también la presencia de hidrocefalia. En cuanto a las calcificaciones cerebrales, estas no se van a asociar a secuelas neurológicas, pero van a incrementar el riesgo de que pueda padecer una corioretinitis. También pueden encontrarse microcefalias, ascitis, hidrops, hepatomegalia, esplenomegalia, calcificaciones intrahepáticas y engrosamiento placentario. Más no se ha encontrado una evidencia de asociación con la restricción de crecimiento fetal. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico del recién nacido, en este recién nacido lo que vamos a buscar es la detección del IgM o el IgA, esto en sangre, para hacer un diagnóstico de infección fetal. Vamos a ver que el IgM o el IgA no va a ser detectable en hasta el 70% de los pacientes, esto durante el primer trimestre, por lo cual se debe hacer un seguimiento serológico durante todo el primer año de vida de este recién nacido. La desaparición del IgG va a ser en el primer año y nos va a descartar la infección. Y bueno, en el parto se debe realizar un PCR en la placenta, lo cual nos indicaría una infección en la placenta, pero no necesariamente nos estaría indicando que también ha habido un contagio al recién nacido. Y bueno, el PCR en sangre, orina
y líquido cefalorraquídeo en el recién nacido, esto más que todo como un complemento al estudio serológico, cuando no se van a detectar ni IgA ni IgM específicas, ya que un resultado positivo va a confirmar y un resultado negativo no nos va a descartar que puede estar padeciendo el recién nacido, por lo cual se va a requerir un seguimiento serológico. Y también se pueden realizar estudios complementarios en este recién nacido, esto al haberle realizado una tomografía confirmada o probable. Se deben de realizar hemogramas y evaluaciones bioquímicas, incluyendo también la función hepática. También se debe hacer una fundus. Esto debe de ser realizado por un oftalmólogo pediátrico. Las neuroimágenes, esto con ecografías cerebrales o resonancia magnética cerebral. Y los hallazgos más característicos van a ser las calcificaciones y la hidrocefalia. También se debería de hacer un estudio citoquímico del líquido cefalorraquídeo, un estudio microbiológico, y bueno, debería de realizarse obligatoriamente un IgM y el IgG, eso durante la primera semana de vida. Y bueno, como recomendación sería realizarle también un PCR en sangre, en líquido cefalorraquídeo y orina, y bueno, ya opcional sería el PCR en placenta. Siguiente, por favor. Bueno, esto para el tratamiento materno, vamos a ver que se van a usar la espiramicina y la pirimetamina más sulfadiacina más ácido fólico. En cuanto a la espiramicina, bueno, este va a ser un parasiticida leve que se va a acumular en la placenta. Este va a tener un paso transplacentario que va a ser bastante escaso. Vamos a ver que este va a ser muy bien tolerado y no va a tener efectos adversos fetales en ninguno de los trimestres. Este se ha visto que es el tratamiento de elección en el primer trimestre en todos los casos de infección materna sospechada por serología, pero sin certeza esto por seroconversión gestacional no confirmada. Y vamos a ver que van a existir también contraindicaciones para el uso de este medicamento, que van a ser si es que la paciente fuese alérgica, que es bastante poco frecuente, y también si es que existe un síndrome de QT largo. Vamos a ver que es mejor evitar también en pacientes con el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y en el caso de usar la pirimetamina más la sulfodiacina más el ácido fólico, vamos a ver que estos van a ser sinérgicos inhibidores de la síntesis del ácido fólico con mayor toxicidad, pero van a tener una buena actividad antiparasitaria. Y bueno, vamos a ver que estos sí van a llegar a atravesar la barrera placentaria. Estos van a tener efectos secundarios en la madre. La pirimetamina va a tener una supresión medular en hasta un 5% de las pacientes. La sulfadiacina va a tener reacciones cutáneas como el síndrome de Liel y el Steven Johnson. También se ha visto cristaluria y bueno, se debe de evitar si la paciente tiene déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En estas pacientes se debe hacer hemograma al inicio y cada 1 a 2 semanas. Se debe realizar una ingesta hídrica de 2 litros cada 24 horas como mínimo y una alcalinización de la orina, esto con ingesta de cítricos. En caso de que haya una leucopenia, que sea menor a 1500, se debe suspender y mantener el ácido fólico y repetir el hemograma, esto ya después de 15 días. Y poder reiniciar o poder pasar al primer medicamento, que es la espiramicina. En caso de que la infección materna sea confirmada por seroconversión y a partir de las 14 semanas, especialmente en infecciones en el tercer trimestre, y a partir de las 32 semanas. Esto por el riesgo de que el feto pueda tener lesiones oculares. También se debe mantener hasta el resultado de la amniocentesis. Y bueno, si la amniocentesis va a ser negativa, se debe pasar a la espiramicina. Excepto en infecciones maternas tardías, que van a ser ya mayores a 32 semanas, o mantener tanto la pirimetamina más sulfonacida y el ácido fólico, esto hasta el momento del parto. Siguiente, por favor. Bueno, en esta tabla vamos a ver un resumen de lo que va a ser el tratamiento para la toxoplasmosis congénita. Vamos a ver que en cuanto a la infección congénita sintomática, el tratamiento puede ser la pirimetamina, que va a ser de inicio 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas, esto durante 48 horas,
Posteriormente, 1 miligramo cada kilogramo al día, esto hasta cumplir los 6 meses. Y desde el sexto mes, del sexto hasta el 12º mes, se debe dar los lunes, miércoles y viernes, esto a dosis máxima de 25 miligramos. En cuanto a la sulfadiazina, este se debe dar en 100 miligramos por kilogramo al día, esto repartido en 2 dosis, también por 12 meses. Y el ácido fólico, que va a ser de 5 a 10 miligramos, esto 3 días por semana, también hasta cumplir los 12 meses. Las infecciones congénitas sintomáticas con afectación del líquido cefalorraquídeo o quirorretinitis activa con alteración de la visión, vamos a ver que en estos pacientes también se va a utilizar la pirimetamina más la sulfoniazida y el ácido fólico. Y en infecciones congénitas asintomáticas, tanto en infecciones congénitas asintomáticas como en infecciones dudosas, se debe utilizar los mismos medicamentos que son la pirimetamina, la sulfoniazida y el ácido fólico. Siguiente, por favor. Ya, existen pautas alternativas, esto en caso de que puedan haber alergias. Si la alergia va a ser a la sulfonacida, lo que se debe de usar es la pirimetamina, estos 50 miligramos cada 24 horas vía oral, más ácido fólico, 7.5 miligramos cada 24 horas, y acá se le añade la acitromicina, 500 miligramos cada 24 o 48 horas. Y se debe de realizar un hemograma al inicio y cada 2 semanas. Si la alergia también va a ser a la pirimetamina, lo que se debe usar en este caso es el clotrimazol, de 160 a 800 miligramos cada 12 horas vía oral, más ácido fólico, 7.5 miligramos cada 24 horas. Y bueno, en tratamientos prolongados con acitromicina se debe de realizar un EKG, esto por el aumento de QT, y debe de ser cada 7 a 10 días. En cuanto al seguimiento que se le debe de hacer a nuestro recién nacido, es al finalizar el tratamiento, que ha durado 12 meses, se debe de realizar una fundoscopía, la serología completa y también ecografía cerebral o tomografía. Si existen signos de curación, una fundoscopía cada 1 o 2 años, esto hasta que el paciente llegue a la pubertad. Y un estudio oftalmológico que se debe de realizar cada 6 meses, esto por riesgo de que pueda tener una recaída, pese a que haya cumplido con el tratamiento correctamente. Y si hay una elevación significativa del IgG o existe algún signo de reactivación de la pororetinitis, debe de iniciarse un nuevo tratamiento, esto con pirimetamina más ácido fólico, con sulfoniazida, esto durante 2 a 6 meses. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la prevención, que va a ser muy importante para poder evitar la toxoplasmosis, es consumir la carne y productos cárnicos que sean bien cocidos o cocinados a altas temperaturas, no que sean mayores a 70 o 80 grados. La congelación a bajas temperaturas, que sea menor a 18 grados durante más de 48 horas, también va a destruir los quistes. Y bueno, en cuanto a los embutidos y las carnes curadas, también que pueden contener parásitos. Debemos de pelar y lavar adecuadamente las frutas y los vegetales, lavar los utensilios de cocina y las superficies donde se hayan preparado los alimentos, lavarse las manos con agua caliente y jabón antes y después de la manipulación de los alimentos. También utilizar guantes de tareas de jardinería y manipulación de tierra en el caso de que lo hagamos. Y si se tiene un gato en casa, tener bastante cuidado con la limpieza de las heces, no alimentar a los animales con carne cruda y mantenerlo alejado de la calle o de cualquier posible fuente de contagio. Siguiente, por favor. Está bien, hasta ahí nomás, Claudia. Por favor, que continúe Fiorella Farfán. Buenas noches, doctor, está bien. Bueno, cuando hablamos de rubiola, vemos que es una enfermedad exantémica clásica de la infancia e inmunoprevenible que tiene como único reservorio al ser humano, ¿no? Este virus es un ARN, o sea, tiene una hebra de polaridad positiva, va a pertenecer a la familia de la Togaviridae, al género Rubivirus, y es el único exponente de este género con solo un serotipo. Este se va a poder diferenciar de diversos genotipos.
y va a poseer 3 polipéptidos estructurales, más que todo las glicoproteínas E1 y E2 y la proteína de cápside C, además de otras proteínas no estructurales que van a participar en la replicación y en la transcripción. Em, Como vemos, la transmisión se va a transmitir por vía respiratoria a través de gotitas, contacto o por vía transplacentaria. Bueno, la mayor relevancia de la rubiola en la salud pública obedece a su participación etiológica en este síndrome de rubiola congénita. Esta va a ser una infección crónica que comporta afectación fetal importante y graves secuelas que pueden ser de aparición tardía. Y la transmisión y afectación fetal dependen del momento de la gestación, más que todo. Se va a producir cuando el virus infecta a las mujeres embarazadas susceptibles en el primer trimestre de embarazo. Ahora vemos que la gravedad del cuadro está estrechamente relacionada con las semanas de gestación. Si la infección se produce en las primeras 8 semanas de embarazo, el riesgo de hacer este síndrome es de un 85 al 95%. Si se da entre las semanas 9 y 12, se va a reducir a un 52%. Si se da entre las 13 y 20 semanas, a un 16%. Y con 20 o más semanas de gestación, ya su incidencia va a ser indeterminada. Bueno, junto con esto vamos a ver diferentes malformaciones que podrían formarse con este virus, como son ¿no? las cataratas, la microcefalia, que se puede producir por el feto, que ya las vamos a ir viendo más adelante también. Bueno, esta es una definición de casos del síndrome de rubiola congénita según la OMS, donde nos dice que hay casos sospechosos, que es todo lactante menor de 1 año en que un profesional de la salud sospeche este síndrome, en particular cuando presenta enfermedad cardíaca y o sospecha de sordera o uno o más de los siguientes signos oculares, como son cataratas, disminución de la visión, nistagmus, estrabismo, microftalmos, glaucoma, o cuando la madre tenga historia de sospecha, confirmación de rubiola durante el embarazo, y aún con un recién nacido que no presente signos de este síndrome. Otra definición que debemos tener clara es el caso confirmado, que es un lactante con diagnóstico de 2 complicaciones específicas en A o una sección A y otra sección B. Las A están determinadas por catarata, glaucoma congénito, cardiopatía congénita, hipoacusia, retinopatía pigmentaria también. Dentro de las B tenemos la púrpura, esplenomegalia, microcefalia, retardo mental, meningoencefalitis, radiolucencia ósea, ictericia que inicia a partir de las 24 horas de vida, perdón. Después tenemos el caso confirmado por laboratorio, que vendría a ser un lactante con anticuerpos IgM positivos a virus rubiola que tiene confirmación clínica de este síndrome. Y la infección congénita por rubiola va a ser lo mismo, anticuerpos IgM positivos, pero esta no va a tener la clínica confirmada del síndrome. Bueno, existen múltiples alteraciones en los diferentes sistemas, ¿no? Los defectos más frecuentes en este síndrome son las anomalías cardíacas, viéndolas en un 71% de los casos. Y de estas, el 72% van a corresponder principalmente al ductus arterioso persistente, agregándose defectos en tabique interauricular o interventricular o estenosis de la arteria pulmonar. Otras manifestaciones que también se pueden dar van a ser el retardo de crecimiento intrauterino, la microcefalia, hipoacusia, sensorio neural, bajo peso al nacer, cataratas congénitas, hipoplasia del iris, microftalmos o retinopatía visualizada en sal y pimienta, que esto es muy característico. Y dentro de muchas otras, ¿no? Por ejemplo, del 50 al 70% más o menos de los niños con infección congénita por rubiola pueden aparecer como aparentemente normales en el momento del nacimiento. Ahora, dicho todo esto, vemos que esta es una enfermedad progresiva por persistencia de la infección viral y deficiencias en la respuesta inmune principalmente.
y esto puede progresar hasta los 2 años de vida en especial. Los hallazgos patológicos en el síndrome de rubiola congénita tenemos primero en la placenta algún infiltrado perivascular mononuclear, en las deciduas también edemas, fibrosis y necrosis de las vellosidades. En el sistema nervioso central vemos meningitis crónica con infiltrados mononucleares, linfocitos y células plasmáticas en leptomeninges, degeneración vascular, algunas lesiones isquémicas y retardo de la mielinización cerebral. En el sistema cardiovascular vemos frecuentes defectos cardíacos, como los que mencioné, el ductus, que es lo más característico, la estenosis de la arteria pulmonar, defecto septales, atriales o ventriculares. También tenemos miocarditis, pérdida de la estriación en células musculares, necrosis de la íntima, de arterias mayores. En el sistema pulmonar vamos a ver neumonía crónica intersticial con infiltrado mononuclear, linfocitos y células plasmáticas. En el hígado hay hialinización, hinchazón de hepatocitos, hematopoiesis, presencia de células gigantes multinucleadas. En el sistema inmunológico tenemos fibrosis esplénica, pérdida de la arquitectura normal, de linfonodos con ausencia del centro germinal. También tenemos usualmente un descenso de IgG, IgA y aumento de la IgM por esta disgamaglobulinemia. Y hematológicamente vemos trombocitopenia transitoria con descenso de megacariocitos en la médula ósea, aumento de adhesión plaquetaria, histocitosis en linfocitos también. Bueno, en diagnóstico en una mujer embarazada tenemos que saber que debemos evaluar el contacto epidemiológico y los aspectos clínicos de esta. En la serología debemos sacar el IgG y IgM específicos. Si es que va a haber IgM positivo después de 3 días de iniciado el exantema y va a perdurar por 8 semanas esta. Ahora, el IgG va a aparecer después de la segunda semana. Y en cuanto a IgG e IgM negativos, después de una segunda muestra a las 3 semanas del contagio. En el estudio se debe incluir siempre una muestra de aspirado nasofaringeo para el aislamiento viral y la tipificación, la que será procesada solo en caso de lograrse la confirmación serológica. Además de evaluar el contacto epidemiológico y aspectos clínicos, que por lo general son inespecíficos, como ya vimos, se le debe efectuar estas serologías, ¿no? La IgG y IgM, que son las que van a ser las específicas. Después, debemos incluir siempre una muestra de este aspirado nasofaringeo, que esto también es importante para el aislamiento viral, que sería lo más importante en esta diapositiva. Después, diagnóstico en el recién nacido. Igual tenemos que ver la IgG y IgM específicas, ver si la IgM es positiva. Con respecto a la IgG sérica, va a persistir entre las 6 y 12 semanas de vida. La IgG e IgM negativas como segunda muestra a las 3 semanas del contagio. Con respecto al PCR, en un aspirado nasofaringeo, vamos a verlo también en orina, líquido cefalorraquídeo y en sangre, todo esto hasta el primer año de vida. Y si la IgM es positiva, se va a solicitar una muestra de suero en la madre, esto posterior al parto para el estudio del IgG. Con respecto al tratamiento, no existe un tratamiento disponible para la madre durante la infección aguda, ni tampoco para el bebé que ha sido infectado del recién nacido. Sin embargo, en la profilaxis, debemos hacer una profilaxis con vacuna durante la infancia, en las campañas principalmente que se hacen, ¿no? Para detener esto. Ahora vemos el citomegalovirus. Está bien, Fiorella, gracias. Que continúe Miriam, por favor. Está bien, doctor. Bueno, ahora vemos el citomegalovirus, ¿no? La definición de este es un virus ADN ubicuo. Como sabemos en microbiología, los seres ubicuos son aquellos que pueden habituar cualquier lugar, ¿no? Puede ser el agua, tierra o aire y pueden ser virus o bacterias. En este caso es un virus ADN
de la familia Herpes viridae y específico del ser humano. Es el principal agente causal de la infección congénita y la primera causa de hipoacusia neurosensorial no genética y de retardo mental adquirido de la infancia. En cuanto a su epidemiología, la tasa de adquisición del citomegalovirus es de 2% anual en un nivel socioeconómico de medio a alto y sube al 6% en los niveles socioeconómicos más bajos. En Estados Unidos y Europa es la causa más común de infección congénita y afecta cerca del 0,5 al 2% de todos los recién nacidos. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la transmisión, los estudios han demostrado que existe transmisión de la infección materna al feto, tanto en la primera infección, que representa el 30 al 40%, como en la reinfección o también llamada reactivación, que representa el 1 al 2%. Esto poniendo en evidencia que la inmunidad materna preexistente no previene la transmisión intrauterina o el desarrollo de la enfermedad, ¿no? La incidencia de la infección congénita por el citomegalovirus es alta, tanto en poblaciones con baja como con alta seroprevalencia de la población. Los déficits neurológicos y el resultado de la enfermedad fetal más grave son más comunes después de la infección primaria materna, lo que ocurre habitualmente en poblaciones con menor seroprevalencia. Y el riesgo de una transmisión vertical, ¿no?, de la madre al niño en el citomegalovirus incrementa con el avance de la gestación, pero el riesgo de las complicaciones fetales o neonatales es inversamente proporcional a la edad gestacional de esta infección. Más en las siguientes diapositivas explicaremos con porcentajes esto. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas en los niños sintomáticos, que puede representar el 10 al 15%, el 35% tiene la hipoacusia neurosensorial. 2/3 de estos niños hacen un déficit neurológico, el 4% muere durante un periodo neonatal y del 90 al 95% desarrollan alguna secuela neurológica a largo plazo. La hipoacusia neurosensorial se desarrolla en el 58% y el retardo mental en el 55%. También puede haber parálisis cerebral, que representaría el 12% de estos, y defectos visuales en el 22%. Los niños asintomáticos se desarrollarán una prevalencia del 85 al 90%. La hipoacusia neurosensorial se dará de estos en un 6 a 23% y una microcefalia en un 2%. El retardo mental de 85 a 90% se dará en un 4% y la corioretinitis en un 2,5% durante los primeros 2 años de vida. Siguiente, por favor. Ya, bueno, acá tenemos un cuadro algorítmico para la infección por citomegalovirus, que resume lo que expliqué anteriormente. La primera infección, que representa el 40% en la transmisión, del 1 al 1,5% se da en el recién nacido infectado sintomático. Este 10% puede estar sano, pero el 90% va a presentar secuelas. Y de estos, con primera infección del 40%, del 80 al 90% de recién nacidos infectados son asintomáticos. En la reinfección o la recaída, como le decimos, del 0,5 al 1% de transmisión, del 0 al 1% de recién nacido infectado sintomático, 5 a 15% presentará secuelas y 85 a 95% de los niños quedarán sanos. La progresión en este promedio a los 18 meses de vida y la presentación tardía puede manifestarse hasta los 6 o 7 años de edad. Y el cerebro del feto es específicamente vulnerable, ¿no?, a las lesiones causadas por el citomegalovirus. Esto a raíz de la citotoxicidad directa a la inflamación y la activación de células de la microglía, siendo uno de los rasgos más característicos de esta infección y la ecogenicidad que observamos, ¿no?, en los exámenes imagenológicos periventricular. Siguiente, por favor. El diagnóstico en la mujer embarazada, la detección del IgG mejora la capacidad de identificar la infección primaria en caso de existir la detección del IgM y el IgG combinada con baja avidez de IgG, que sugiere una infección primaria por citomegalovirus ocurrida en los últimos 3 a 4 meses.
En el diagnóstico en el feto, la amniocentesis a partir de la semana 21 de gestación y la reacción en cadena de polimerasa del líquido amniótico sería el mejor método diagnóstico, ¿no? Con una sensibilidad de esta del 90 al 98% y una especificidad del 92 al 98%. Y siempre debe acompañarse con el seguimiento ecográfico seriado y estricto en búsqueda de hallazgos sospechosos de la afectación fetal, ¿no? Y los hallazgos indicativos de esta infección podría ser ver el oligodramnios y el polidramnios, un hidrosfetal. Podría también haber retardo del crecimiento intrauterino, la hepatosplenomegalia. Podrían haber calcificaciones intrahepáticas, aumento de la ecogenicidad intestinal, una microcefalia, la dilatación ventricular y las calcificaciones intracraneales. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al diagnóstico en el recién nacido, el diagnóstico se realiza con la detección del citomegalovirus en cultivos acelerados de muestras de orina y de saliva, ya que estas presentan altas y constantes concentraciones de citomegalovirus. Las muestras deben ser obtenidas durante las primeras 2 horas o las 3 semanas de vida. Y el RPC en tiempo real en muestras de saliva líquida y seca logra una sensibilidad, ¿no?, que es mayor del 97% y una especificidad de 99,9%. En cuanto a los estudios complementarios, se puede pedir un recuento hematológico, las pruebas hepáticas, las pruebas de función renal y el RPC cuantitativa en sangre. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al tratamiento, se recomienda que el tratamiento del citomegalovirus congénito sintomático con compromiso del sistema nervioso central o el compromiso de órgano específico antes de los 30 días de vida. A esto se refiere a casos como neumonía, hepatitis, hepatosplenomegalia, trombocitopenia grave o persistente y un compromiso multisistémico, ¿no? El valanciclovir oral en dosis de 16 miligramos kilogramo peso cada 12 horas y su uso durante los 6 meses muestra una mejoría en la audición total a los 12 a 24 meses de vida, o sea, al año, y la mejoría del neurodesarrollo, ¿no? Que esto incluye el cognitivo, el lenguaje y el motor, y también a los 12 y 24 meses de vida. En cuanto a la prevención, debe centrarse en medidas educativas y de higiene para todas las mujeres que están en edad fértil. Y las mujeres con mucho mayor riesgo de una prima infección son las trabajadoras que están al cuidado de los niños, las trabajadoras de salud en contacto de niños y las mujeres con niños pequeños en el hogar, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos algunas recomendaciones para la prevención de la infección por citomegalovirus en una mujer embarazada, ¿no? Lavar las manos con agua y con jabón por 15 a 20 segundos, especialmente luego de cambiar los pañales, de tocar los alimentos, de sonar la nariz o manipular juguetes de niños pequeños. No compartir comida, bebidas o cubiertos con niños pequeños, no poner el chupete del niño, ¿no?, en la boca de una mujer embarazada, no compartir los cepillos de dientes con niños pequeños, evitar el contacto con la saliva de los niños, o sea, evitar besar a los niños, y siempre limpiar los juguetes, los mudadores u otras superficies que estén en contacto con la orina o la saliva de los niños. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a seguir con el herpes virus simplex. Los herpes virus simplex 1 y 2 pertenecen a la familia de los Herpesviridae. Vemos la imagen de la estructura del herpes. Son virus con de ADN de doble cadena, que están recubiertos por una nucleocápside que es de forma icosaédrica, como se ve en la imagen, que están estructuralmente, que son indistinguibles entre sí, el 1 y el 2. Los herpes virus están constituidos por una estructura bien definida con una cadena rodeada por una cápside. Esta, a su vez, está rodeada por un tegumento que contiene entre 15 a 20 proteínas y está en contacto directo con una envoltura que contiene numerosas glicoproteínas. El hombre es el único reservorio natural conocido y se contagia de un individuo a otro a través de lesiones de la piel o mucosas y durante la excreción asintomática a través de la saliva, el virus del herpes simple 1, y el semen o secreción vaginal, el virus del herpes simple 2.
Si el contacto es directo, la mayoría de las personas infecta de manera asintomática. Los factores de riesgo para la adquisición genital de este virus son que sea de sexo femenino, que tengan un bajo nivel socioeconómico, una historia previa de alguna otra infección genital y el número de parejas sexuales, hablando en general, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Bueno, en cuanto a la epidemiología, lo que nos interesa, la infección neonatal por virus de herpes simplex es infrecuente, con una incidencia estimada de 1 en 3.000 y 1 en 20.000 recién nacidos vivos, y puede darse frente a la infección sintomática y la excreción asintomática materna. Acá tenemos algunas definiciones. ¿Qué es una prima infección? Esta se refiere a la adquisición de la infección por virus del herpes simplex 1 o 2 sin exposición previa o sin formación previa de anticuerpos. Una infección no primaria se refiere a la adquisición de infección por virus de herpes simplex 2 en un individuo con anticuerpos previos para el virus del herpes simplex 1 o que sea viceversa, ¿no? La reactivación se refiere al aislamiento del mismo tipo viral en las lesiones genitales con anticuerpos formados previamente. Y una infección recurrente son la forma clínica de presentación que es más frecuente durante el embarazo y de ellas 2/3 son asintomáticas y presentan síntomas no sugerentes de infección herpética, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al cuadro clínico, la infección en recién nacido se adquiere a través de 3 vías diferentes. Puede ser una inútero, intrauterina, intraparto, perinatal y posparto, postnatal. 85% de los recién nacidos se infecta por la vía intraparto y 10% por la vía postnatal y solo el 5% por inútero. Los factores de riesgo para la transmisión de la infección por virus de herpes simple de la madre al hijo son el tipo de infección materna, que sea una primaria versus una recurrente, el estado serológico contra el virus del herpes simple materno, la duración de la rotura de las membranas, la integridad de las barreras mucocutáneas, por ejemplo, el uso de electrodos en el cuero cabelludo de recién nacido, la vía de parto, ¿no? Sea una vía de cesárea versus un parto vaginal, y el tipo del virus del herpes simplex, ¿no? Sea 1 o 2. La infección in útero es extremadamente inusual, con una incidencia de 1 en 300.000 partos. Los recién nacidos infectados presentan hallazgos dermatológicos, ¿no? Puede ser un rash, cicatrices, aplasia cutis, hiperpigmentación, hipopigmentación, y también pueden presentar hallazgos oftalmológicos como la microftalmia, la corioretinitis, la atrofia atópica, o hallazgos neurológicos como las calcificaciones que también estaban presentes en la anterior, y la microcefalia y la encefalomalacia. Sin embargo, todos aquellos recién nacidos de madres que cursan con una prima infección por virus de herpes simple cercana al término del embarazo y que excretan el virus al momento del parto, tienen un riesgo mayor de desarrollar la infección. En un 57% aumenta en comparación de aquellos recién nacidos hijos de madres con reinfección, pero por otro virus del herpes simple, que esto solo representa el 25%. Y también en comparación de los recién nacidos con madres que tienen infecciones recurrentes, ¿no? Que estas solo representarían el 2%. Siguiente, por favor. Ya, las infecciones adquiridas intraparto-posparto se pueden presentar clínicamente como una enfermedad diseminada. Esta puede tener o no compromiso del sistema nervioso central. Puede haber encefalitis herpética o enfermedad como la que se conoce, ¿no? Piel, ojo, boca. De manera global, aproximadamente el 50% de las infecciones por virus de herpes simple neonatal cursan con un compromiso del sistema nervioso central, como la encefalitis o la enfermedad diseminada con compromiso del sistema nervioso central. Y el 70% tiene lesiones vasculares que son características en la piel. Acá en la tabla están las presentaciones clínicas de la infección neonatal por virus de herpes simple.
El modo de infección es una enfermedad diseminada en la enfermedad del sistema nervioso central y en la enfermedad piel-ojo-boca, ¿no? En la enfermedad diseminada vemos el periparto y el posparto. En la enfermedad del sistema central también los dos, y en la enfermedad de piel-ojo-boca es también igual. En cuanto a la frecuencia, la enfermedad diseminada representa el 25%, la del sistema nervioso central el 30%, y la enfermedad piel, ojo, boca, que es la más común, representa el 45%, ¿no? Los órganos comprometidos en una enfermedad diseminada, como la conocemos, el sistema nervioso central, el pulmón, hígado, las glándulas suprarrenales, la piel, el ojo y las membranas mucosas. En cambio, en la enfermedad del sistema nervioso central está afectado como por sí el sistema nervioso central y puede haber o no un compromiso de la piel. Y en la enfermedad piel, ojo, boca, siempre están afectadas la piel, los ojos y las membranas mucosas. En cuanto a la presentación clínica, la encefalitis, la enfermedad diseminada se da con encefalitis, con falla respiratoria, falla hepática, con o sin un RAS vesicular. En cambio, en la enfermedad del sistema nervioso central, ataca con convulsiones, letargia, irritabilidad, un rechazo alimentario, una inestabilidad térmica que puede estar sin o con rash vesicular. Y en cambio, la enfermedad piel, ojo, boca se puede presentar con o sin rash vesicular. La mortalidad de estas varía. En la enfermedad diseminada representa un 2,9%, en la del sistema nervioso central 4%, y en la enfermedad ojo-boca aún se desconoce, y el desarrollo neurológico normal al año es más probable que en la enfermedad diseminada el niño evolucione favorablemente, y solo se representa, ¿no?, más del 83%, en la enfermedad del sistema nervioso central 31%, y en la enfermedad piel, ojo, boca el desarrollo es normal, ¿no?, con un 100%. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a recalcar otra vez en cuanto a la infección diseminada, que da cuenta del 25% de las infecciones neonatales, y los 2/3 de los recién nacidos afectados tienen concomitantemente la coagulación intravascular diseminada, y la muerte se produce generalmente porque se da una coagulopatía grave o un compromiso extenso hepático y pulmonar, y aproximadamente la mitad de estos recién nacidos presentará unas recurrencias cutáneas. En cuanto a la infección del sistema nervioso central, se da en un tercio de las infecciones herpéticas neonatales y representa un compromiso, va con un compromiso cutáneo, ¿no?, del 70% de los casos. La aparición es un poco más tardía, se da alrededor de los 16 a 19 días de vida, y el compromiso del sistema nervioso central, los síntomas son inespecíficos y pueden simular una infección bacteriana grave, y el estudio de líquido cefalorraquídeo, si se hace muy precozmente, puede ser normal o con poca actividad inflamatoria, ¿no? El neurotropismo se expresa como el rechazo alimentario, la letargia, las convulsiones, el compromiso de conciencia y también hemodinámico. Y aunque la encefalitis herpética clásica compromete preferentemente el lóbulo temporal en la infección neonatal, el compromiso incluye múltiples áreas cerebrales, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a la infección piel, ojo, boca, como vemos en la imagen, da cuenta del 45% de los casos de infección neonatal y se presenta a los 10 o 12 días de vida. La infección es limitada y tiene una extensión del 80% y se presenta a través del rash vesicular, que podemos apreciarlo, ¿no?, en el examen físico. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto al diagnóstico, el aislamiento del virus del herpes simple o cultivo viral sigue siendo el método definitivo de diagnóstico, ¿no?, de la infección por virus del herpes simple neonatal. Sin embargo, la detección de ADN del virus del herpes simple es un método aceptable de forma rutinaria, y hoy en día es el examen más utilizado. Y los estudios serológicos no son de recomendación de una forma rutinaria para fines de diagnóstico por este tipo de infecciones. Antes del inicio de una terapia con aciclovir parenteral empírico en un lactante con sospecha de infección por virus de herpes neonatal, se sugiere obtener muestras para procesar el RPC, ¿no? Podemos hacer un hisopado boca, nasofaringe, conjuntiva llano,
la muestra de la base de las vesículas cutáneas destechadas, líquido cefalorraquídeo y en sangre. Y adicionalmente se sugiere la muestra de alanina aminotransferasa, ya que se ha visto que su elevación se asocia con una mayor mortalidad en esos neonatos. Pese a esto, sobre la base de los datos disponibles, este escenario no justificaría la reclasificación de la enfermedad diseminada por el virus de herpes simple, ¿no? Ya que la ausencia de cualquier evidencia de un compromiso diseminado en varios sistemas, hablando de la enfermedad diseminada, ¿no? El ADN del virus del herpes simple se detectaría en plasma mediante el RPC por sí mismo y no es requisito una terapia intravenosa prolongada. Esto solo como recalco en la enfermedad diseminada. Se sabe poco de la persistencia de la positividad del RPC en sangre y si esta se correlaciona clínicamente con la resolución de la enfermedad. Pero la muestra en sangre puede permanecer positiva durante todo el curso del tratamiento antiviral y el significado clínico de esto es muy desconocido. Y en la actualidad los ensayos para hacer este RPC en sangre no se recomiendan para controlar una respuesta frente a la terapia con aciclovir, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, el estándar de oro actual para el diagnóstico de encefalitis hablando de encefalitis por virus de herpes simple es la RPC en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, hay que considerar que los primeros 3 días el rendimiento es menor, que solo llega al 70%, y este aumenta cerca al 100% si la muestra de líquido cefalorraquídeo se obtiene entre el tercer y quinto día de evolución. Por lo cual se sugiere repetir, ¿no?, un análisis de líquido cefalorraquídeo si antes resultó negativo en los primeros 3 días de evolución. La obtención de una muestra de sangre para el PCR, para el virus del herpes simple, puede ser útil para establecer un diagnóstico de infección neonatal, especialmente en bebés que no presentan las lesiones cutáneas, ¿no? Y la muestra es positiva en la mayoría de los pacientes con infección neonatal, independientemente de su clasificación clínica. Por lo tanto, no debe utilizarse para determinar la duración del tratamiento de esta, ¿no? Esto es más relevante en el escenario de un lactante con enfermedad piel, ojo y mucosas, en quienes la muestra de sangre también resulta positiva la mayoría de veces. Siguiente, por favor. Bueno, la terapia inicial es la terapia, ¿no?, antiviral, que inicialmente se administra con vidarabina y posteriormente con aciclovir de 30 miligramos kilogramo día. Y esta se caracterizó por lograr una mejoría en la mortalidad para la infección diseminada al 50% con vidarabina y al 61% con aciclovir para enfermedades del sistema nervioso central, que redujo la mortalidad a 14%, tanto para vidarabina como para aciclovir. El uso de aciclovir de forma endovenosa en dosis de 60 miligramos kilogramo día, fraccionado cada 8 horas, ha logrado que la tasa de sobrevida al año de vida sea la del 96% para una enfermedad diseminada y la del 71% para la enfermedad del sistema nervioso central. Además, ha demostrado mejoría en los resultados del desarrollo neurológico en los niños con una enfermedad diseminada, sin lograr evidenciar esta mejoría en los resultados neurológicos de niños con enfermedad del sistema nervioso central, ¿no? El uso de la terapia supresora con aciclovir oral en dosis de 300 miligramos por 3 veces al día, que se administra de forma oral durante 6 meses, posteriores al término del tratamiento endovenoso, demostró mejores resultados en el neurodesarrollo y menores recurrencias en las lesiones de la piel en pacientes con la enfermedad diseminada y con enfermedad del sistema nervioso central que también recibieron terapia. Gracias al uso de esta terapia supresora se ha logrado mejorar notablemente el resultado neurológico, ¿no?, en aquellos pacientes con la enfermedad del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Ya, por lo anterior mencionado, la recomendación actual para la infección neonatal es emplear aciclovir endovenoso en dosis descritas.
Primero, durante 14 días en caso de enfermedad, piel, ojo y mucosas, y por un periodo mínimo de 21 días en caso de la enfermedad diseminada y la enfermedad del sistema nervioso central. Todos los niños con una afectación del sistema nervioso central deben tener una punción lumbar repetida al final de la terapia para documentar, ¿no?, la cura virológica en el líquido cefalorraquídeo. Y esta repetición del RPC muestra un resultado positivo al final de la terapia. La ciclovir debe ser continuado al menos por 7 días más y hasta conseguir la negatividad, ¿no?, que se presenta. Con posterioridad al tratamiento endovenoso debe administrarse una terapia inmunosupresora con aciclovir oral solo en los casos de enfermedad diseminada y con afectación del sistema nervioso central, ya que en ello se ha visto que hay un mayor beneficio. En cuanto a recuento absoluto de neutrófilos, se debe seguir 2 veces por semana en la terapia con aciclovir endovenoso y luego en la terapia supresora, que la damos con aciclovir oral. Se recomiendan los controles de este recuento de neutrófilos a las 2 y 4 semanas de inicio. Y luego mensualmente durante 6 meses, lo que dura, ¿no?, la terapia antiviral. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la prevención, la cesárea ha probado ser efectiva en la prevención de la infección en madre con lesiones genitales activas, si se realiza al menos 4 horas previo a la rotura de membranas, pero es importante tener en cuenta que se reportan casos de infección de recién nacido pese a nacer por cesárea, que esto se da probablemente por el tiempo de rotura de membranas, la falta de indemnidad de las mucosas y la posibilidad de infección in útero. Actualmente, la American College of Obstetricians and Gynecologists y la American Academy of Pediatrics recomiendan la cesárea electiva como vía de parto en mujeres con lesiones genitales sugerentes de una infección herpética activa. Siguiente, por favor. Serían las referencias bibliográficas, doctora, y eso sería todo. Gracias. Muy bien, chicas. Mucha letra en sus diapositivas, ¿no? Eso ya les había dicho cuando me enviaron el correo, porque ustedes mismas al momento de leer se confunden, ¿no? O sea, dicen, no sé, lesiones vasculares, en lugar de decir que son lesiones vesiculares y un montón de cosas, ¿no? Entonces, en las siguientes exposiciones traten de no poner tanta letra, ¿no? Porque realmente, o sea, ya es tarde y leer tanto, confunde mucho. Ya, esa es una observación. Entonces, a ver, una pregunta para el grupo o cualquiera de la clase. El caso de toxoplasmosis, no, bueno, y en las demás también, ¿no? En megalovirus. ¿Cómo haría yo el diagnóstico de una infección en el recién nacido? En la parte de estudios de sangre, digamos, ¿no? Porque la clínica es muy variada en todos, ¿no? Y generalmente lo que presenta la mayoría es el bajo peso al nacer o el retardo del crecimiento intrauterino. Ese es uno de los más comunes, esplenomegalia, hepatomegalia, eso también sí se ve, ¿no? Y bueno, cada uno que como van a revisar tiene sus características. Pero si ya está hospitalizado este bebé, ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Qué examen le pido en el caso de toxoplasmosis, digamos? Doctora, sería a través de la detección de IgM o sí, IgM prácticamente en sangre para el diagnóstico de la infección fetal. Podría ser acompañado de la IgA también. IgA no se hace, ¿no? Más lo que pedimos es IgM y IgG, eso es lo que hay en el laboratorio, ¿no? Y en el recién nacido, o sea, no estamos hablando en el embarazo. En el recién nacido, cuando ya tenemos al neonato, pedimos una IgM y IgG. Si la IgM sale positiva, podemos, perdón, estar hablando de una infección aguda, ¿no? Si es un IgG, hay que ver si esta va a persistir, ¿no? Como han dicho, si es toxoplasma, si persiste más de un año, nos puede dar la infección. Y en el caso, perdón, de rubiola, ¿no? O sea, si persiste 6 meses a un año, igual nos puede confirmar infección. Pero es IgM básicamente, lo que nos tiene que orientar. Ahora, el riesgo para el bebé, para el neonato, ¿cuándo es mayor en el caso de toxoplasmosis? Cuando la infección se adquiere, ¿cuándo? En el primer trimestre, las primeras 14 semanas, 20 semanas o a mayor edad gestacional. ¿Cuándo es el mayor riesgo para el neonato? Principalmente las 2 o 3 últimas semanas, doctora, hay un riesgo de transmisión muy elevado. Hasta casi Transmisión, sí, pero
riesgo para el bebé, porque no es lo mismo que haya la transmisión a que el bebé desarrolle la enfermedad, ¿cierto? Sí, la Sí, afectación perdón, ese es el, es menor de 14 sí, semanas. Claro, Además menor de de eso, que 14, desarrolle síntomas 14 a 16 años. menores de 14 semanas, ¿no? Exacto. Eh, ¿Por qué damos ácido fólico en el tratamiento para toxoplasmosis? Eso forma parte, ¿no?, del tratamiento. ¿Por qué ácido fólico? Pirimetadimina, espiramicina, eso ya sabemos, pero ¿por qué ácido fólico? Doctora, tiene efecto sinérgico más que todo complementando a la pirimetamina y a la sulfadiazina. ¿Por qué? Porque la pirimetamina causa supresión medular, como lo has mencionado, ¿no? Que hay que hacer controles de hemograma al inicio o luego a las 2 semanas más o menos, ¿no? 1 a 2 semanas, porque este medicamento, la pirimetamina, causa supresión medular. Entonces, lo que dices, ¿no? El ácido fólico sirve para contrarrestar este efecto secundario. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento de toxoplasmosis? Chicos, estas Ah, preguntas van a 12, entrar en el examen, ¿no? Por favor. Ya no sé cómo dura, más ayudarles. El anterior examen les he hecho un repaso y prácticamente ha entrado todo el repaso, una que otra cosa no me entra. Y aún así ha habido chicos que no sé qué ha pasado realmente, que las notas no han sido buenas, ¿no? Entonces, ahora igual les estoy avisando. Las preguntas que les hago en las exposiciones, posiblemente la mayoría van a entrar en el examen, porque son temas amplios, ¿no? Y todavía nos falta líquidos electrolitos que lo vamos a ver el jueves, que ya les voy a dar las recomendaciones al final. Entonces, por favor, esténse atentos. ¿Cuánto tiempo decías que dura el tratamiento de toxoplasmosis? 12 meses, doctora, y el ácido fólico se utiliza más una semana después del tratamiento. Muy bien. 1 año, ¿no? ¿Y cuándo le voy a dar corticoides? ¿Cuándo voy a asociar los corticoides a este tratamiento? Ah, principalmente cuando va a haber afectación del líquido cefalorraquídeo o vemos una corioretinitis que está activa o con alteración en la visión. Exactamente. Entonces voy a asociar a la pirimetamina, a la espiramicina, al ácido fólico, los corticoides cuando hay afectación del líquido cefalorraquídeo o de la retina, ¿no? Una retinitis. Ya, esa es en la parte de toxoplasmosis. Ahora, la parte de rubiola es lo mismo, ¿no? IgM positivo. Acá también, ¿cuál es la manifestación más común en la rubiola? Cuando hay una rubiola congénita, ¿qué es lo que más se afecta? Que lo han mencionado también, hasta han dicho un 71%, ¿no? ¿Qué órgano? Porque han dicho catarata, microcefalia, afectaciones cardíacas, sordera, retinopatía en sal y pimienta, que es lo más característico, pero ¿qué es lo más frecuente? Las anomalías cardíacas, doctora. Excelente, ¿no? Y dentro de estas, ¿cuáles son? Ductus arterioso persistente, el Ujú. tabique interauricular o interventricular y estenosis de la arteria pulmonar. Muy bien, ¿no? Eso es lo más frecuente. Catarata, microcefalia, sordera, pilar, retinopatía en sal y pimienta, que es lo más característico de la rubiola. Y estos también que tienen un retardo de crecimiento intrauterino, un bajo peso, ¿no? Generalmente nosotros, ¿qué es lo que más tenemos? Porque estos hallazgos son raros, ¿no? Lo que más nos hace sospechar a nosotros que está viendo este TORCH, porque así le llamamos a todo este complejo, es la presencia de un neonato con bajo peso al nacer, con retardo del crecimiento intrauterino. Entonces ahí generalmente ya sospechamos nosotros y le pedimos, ¿no? Las inmunoglobulinas M, que para poder tener, ¿no?, una sospecha de cuál puede ser, porque no nos da tampoco el diagnóstico definitivo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en el caso del herpes, el diagnóstico definitivo va a ser el cultivo viral, ¿no? Como lo han dicho. Ya, en el caso de herpes simple, ¿cuánto tiempo, qué tratamiento se da? Retroviral. Doctora, claro, antivirus, pero las guías dicen que empiezan con vidarabina, pero en sí el que dan para todo en general es el aciclovir endovenoso ¿Ya? y luego ¿Cuánto continúan con tiempo el dura? aciclovir oral. Doctora, 6 meses. El aciclovir, Ah, revisa bien, a ver, alguien. No, son 5 días, doctor. A ver, revisen bien. ¿Quién ha presentado ese tema?
¿Cuánto tiempo la ciclovir? En el caso de, 6 meses, me parece, doctora. ¿cómo divides el tratamiento? ¿Es el mismo para una enfermedad de herpes de piel, ojo, boca y una diseminada o una del sistema nervioso central? No, doctora, es durante 14 días para la enfermedad de piel, ojo y mucosas y 21 días en caso de la diseminada y afectación del sistema nervioso central, en caso de ciclovir endovenoso. Claro, ¿no? Esa diferencia quiero que la tengan clara, ¿no? Incluso dice que se puede prolongar más tiempo si es que tú al hacer tu punción lumbar todavía sigues hallando el herpes simple, ¿cierto? Pues si hay afectación del sistema nervioso central que tú ya lo has detectado por punción lumbar, pero haces el control porque hay que volver a hacer una punción lumbar de control y esa te vuelve a salir positiva, todavía puedes continuar y prolongar el tratamiento con la ciclovir endovenosa, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora. Ya, muy bien, chicas. Está completa su exposición, pero como decimos, son muchas letras. Eso es lo único que para ver en la computadora, ¿no? Es un poco más fastidioso. Siempre en las exposiciones menos letras, pero por lo demás ha estado completo, ha estado bien y han respondido todo. Gracias. Unas recomendaciones, chicos. El día jueves tenemos la clase presencial, ¿ya? Y básicamente lo único que vamos a hacer, van a hacer una introducción así rápida de todo lo que son líquidos electrolitos y requerimientos, ¿no? Basales de los neonatos. Y vamos a entrar a los ejercicios a poder calcular de una vez cómo tengo que hacer yo las indicaciones, ¿no? Para estos bebés. Entonces, lo que les voy a pedir es que por favor primero estemos muy puntuales, los del primer grupo, si es posible unos 15 minutos antes de las 3, igual los del segundo grupo. Vamos a programar una clase más porque no va a ser suficiente con esta clase, es un poco complicado para algunos y yo quiero que todos entiendan bien porque esto va a entrar en el examen. Lo que les voy a pedir es que repasen, por favor. Voy a tomar un examen así muy, muy breve, algo rapidísimo va a ser. Por eso necesito que repasen. Quiero saber que sí se han tomado la molestia de leer la exposición que han presentado sus compañeros, que está completa. Todo lo que son requerimientos basales, hipernatremia me interesa mucho, por favor, la parte de hipernatremia, porque son correcciones que sí vamos a hacer. Hipernatremia, hiponatremia, hipercalemia, hipocalemia. Básicamente eso, e hipocalcemia más y los requerimientos basales de los neonatos. Va a ser un test muy rápido que voy a hacerlo para ese día antes de que empecemos la clase. Ese día, por favor, lleven un cuaderno, hojas, lapicero, calculadora, para que nos pueda facilitar hacer los ejercicios. ¿Qué más? Nada más, chicos. Entonces nos vemos el día jueves. Tenemos una clase todavía el miércoles con el siguiente seminario y ese día también voy a regularizar lo que nos falta, que es pequeño para la edad gestacional y grande para la edad gestacional de estos recién nacidos, que es una clase muy cortita, pero que la vamos a hacer ese día porque ahora ya es tarde. ¿Ya? Entonces, ¿alguna duda, consulta que tengan, por favor? Listo, creo que ha quedado claro. Entonces nos encontramos el miércoles, por favor, chicos, y repasen para el día jueves. Cuídense, chao, Muchas gracias, chicos. doctora. Gracias. Gracias.